Hermanos, buenos días. Judas 1, 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Señor amado, un día más, Padre, nos ponemos en tus manos, un día más te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que nos ayudes a ir a ti, Señor, y solo a ti, en fe y en arrepentimiento, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los Judas en el Evangelio, la lucha por la fidelidad a Cristo. Hermanos, no podemos negar que el nombre de Judas quedó marcado con un signo trágico, por decirlo así, para el resto de la historia. Para la época del Señor era un nombre común, con un significado totalmente diferente al que se desprendió de la acción de Judas Iscariote. Significaba alabanza a Dios, alabanza a Jehová. El cambio del significado del nombre en el imaginario de la gente se da por uno de los hechos de maldad más importantes en el texto bíblico, toda vez que es el acto de traición más lamentable, tanto en la palabra del Señor como en toda la historia de la humanidad. El único justo y bueno, el único que puede dar salvación y vida, fue entregado a muerte por uno de los suyos. La traición es un pecado recurrente en la historia de la humanidad y desafortunadamente en la misma palabra del Señor. Pero traicionar al único justo y santo, traicionar al único fiel, al autor de la vida para llevarlo a la muerte, es inconcebible. Mientras el sabio vende todo lo que tiene y entrega todo para alcanzar la perla de gran precio, Judas, teniéndola, la vende por 30 miserables piezas de plata. Algunos estarán preguntando qué tiene que ver la cita bíblica. Primera Judas 1, 3 y 4, con Judas el traidor. En realidad poco y mucho. Poco porque solo se está haciendo una relación entre el nombre del autor de la carta y el nombre del peor traidor de la historia. Y mucho porque los versículos citados y la carta en general es un llamado a los creyentes, a los cristianos fieles al Señor, para que batallen por su fe, vivan fieles al Señor, y al mismo tiempo es una advertencia para que tengan cuidado y batallen, sobre todo contiendan contra los Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hablemos primero de los Judas traidores, recordando que la etimología del nombre no tiene nada que ver con la acción de este hombre malvado, pues así como hubo Judas, como el autor de la carta, fieles al Señor, que hicieron lo bueno, hubo otros como el Iscariote que hicieron el mal. También quisiera aclarar, así suene a redundancia, que la traición lógicamente solo se presenta por y entre hombres malvados, llenos de hipocresía. Entre los justos nunca hay traidores. Miles de mártires lo comprueban. Miles dieron sus vidas antes de negar al Señor. Miles dieron sus vidas antes de traicionar a sus hermanos.
Sí, hermanos, los traidores son los peores hipócritas, porque pueden caminar mucho tiempo al lado de los justos, ganar su confianza a tal nivel de compartir la cena con ellos, pero tarde o temprano sus intenciones saldrán a la luz. Se mimetizan de tal forma que conviven e incluso pueden ser confundidos con los justos, pero su corazón siempre estará inclinado al mal. Vayamos, hermanos, a Juan 12, 1 al 6. Juan 12, 1 al 6 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y el que no había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, 300 denarios es el salario de un año. Eso nos da a entender el valor del perfume. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Pero caminaba con todos, ponía cara de piedad como todos, y se comportaba como todos. Pero el Señor ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermanos, los traidores son malos y perversos, tan perversos que pueden vender para su condenación al único que les podía dar salvación. La historia nos muestra su maldad. Y si no tienen lealtad con el justo, mucho menos las tendrán contra ellos, contra los que son iguales de perversos a ellos. Sus historias no solo son historias de traición, algunas son verdaderas historias de terror y de muerte. Mientras pensaba en la perversidad de los traidores, me acordaba de una de esas terribles historias de violencia en nuestra nación. En esta interminable guerra que nunca cesarán, podrán hacer todas las cosas por la paz, pero nunca habrá paz a menos que la mayoría se inclinen ante el único que nos puede dar paz, al príncipe de paz, a Cristo. La historia se dio en uno de los grupos armados al margen de la ley, en donde el hombre de confianza, el principal escolta del comandante de uno de estos grupos delincuenciales, al ver que sobre la cabeza de su amigo habían puesto un alto precio y la promesa que el Estado actuaría con total impunidad si lo entregaba uno de ellos, no solo asesinó a su comandante, sino que le cortó una mano con la cual anduvo varios días dentro de su mochila y llegó y la entregó como trofeo, como prueba de su delito, como prueba de su crimen. Como dice el Señor, no solo pecan, sino que se glorían de su pecado. Así son todos los traidores, todos los perversos. Luego que el Señor sacó al pueblo de la esclavitud con gran poder, luego que abrió el mar rojo para que pasaran, luego que los sustentó años, 40 años en el desierto, sin que siquiera se les gastaran los vestidos o la suela de sus sandalias, luego que les daría la victoria sobre todos los enemigos y los entraría en la tierra prometida, luego que los fortaleció y los prosperó,
no pocos reyes, ni pocas veces el pueblo se olvidó de Dios y de su Señor para entregarse como hoy a la idolatría y al pecado. Es decir, traicionaron a su Dios. Es larga la historia de los traidores de Israel y de Judá, que se olvidaron de su Dios y se entregaron de lleno a la idolatría y al pecado. Como se ha dicho, traicionaron al Señor que los salvó de la esclavitud. Vayamos a 2 de Crónicas 33, 21, 24. Vamos a leer un solo caso. Un solo caso. Desafortunadamente la historia es larga. Dice 2 de Crónicas 33, 21 al 24. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó en Jerusalén. Y era la parte donde hubo reyes más fieles. La parte de Israel, el reino de Israel fue aún peor. Y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes, bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Siempre los traidores terminan muertos por los traidores. La larga lista comienza con Jeroboam y pasa por el más malvado de todos, Acab, y lógicamente su esposa Jezabel. No vamos a hacer esa larga y lamentable lista de los reyes judas malvados. Fueron terribles traidores que, como anotan las escrituras y acabamos de mencionar, se olvidaron de su Dios, del Dios de sus padres, del único y verdadero Dios, aquel que los liberó de la esclavitud con grandes hechos portentosos, les dio la victoria ante sus enemigos y los convirtió en uno de los pueblos más prósperos de la época. Pero no escucharon las advertencias del Señor. Y una vez enriquecidos, se olvidaron de su Dios, se convirtieron a los ídolos y condujeron al pueblo a la maldad y a la perdición. Es decir, condujeron al pueblo a traicionar a su Dios e ir en pos de dioses ajenos. Hermanos, la gente no se imagina la gran cantidad de maldad y la gran cantidad de maldiciones que se hace cuando eligen gobernantes malvados. No nos imaginamos, no somos conscientes. La gente está esperando, que este pueblo progrese. Han puesto sus esperanzas en nuevos gobernantes, en gobernantes inmorales, borrachos, idólatras, homosexuales, pervertidos. ¿Qué podemos esperar? Lo que le sucedía al pueblo de Judá e Israel, los juicios de Dios. Hermanos, hoy no es muy diferente a que aquellas épocas. Ese Dios poderoso se hizo hombre en Jesucristo, hizo los más asombrosos milagros. Sí, también sabemos que los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros e hicieron resurrecciones por medio de Jehová de los ejércitos, por medio del Dios Padre. Pero ninguno pudo decir como Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó el Señor. Ninguno pudo decir por sí mismo y en convivencia con el Padre las siguientes palabras. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuánto llevaba de muerto Lázaro?
Todos conocemos la respuesta. 4 días. Y todos sabemos lo que dijo su hermana cuando el Señor ordenó quitar la piedra. Señor, es imposible, no hay que hacer, ya no se puede hacer nada. Y el Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Hermanos y amigos, y aún los que son enemigos de la cruz de Cristo, escuchen esto. Ninguno, sino solo Cristo, mostró la más grande sabiduría. ¿Quién fue uno de los hombres más sabios sobre el mundo? Vayamos a Primera de Reyes 4, 29 a 33. Recordemos que Salomón le pidió al Señor sabiduría. Sabiduría para gobernar ese pueblo tan numeroso. Y fue la que el Señor le concedió. Dice la palabra del Señor. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era la mayor sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Y van a enumerar los sabios de la época. Más que Ental Esraíta, más que Man, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 5000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Un gran científico, dirían hoy. Pero tiempo después, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Y luego el mismo Señor les dijo, Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dijo el Señor de sí mismo? Y he aquí más que Salomón en este lugar. Si Salomón fue sabio, la mayor sabiduría la tuvo el Señor. Hermanos, solo uno nació sin pecado. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De quién era la gloria? Del que iba a nacer, porque nacía de Dios. Solo uno venció la tentación. Solo uno. Vayamos a Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Satanás, como hemos dicho, siempre busca nuestras debilidades. Y este era un momento de gran debilidad. Él respondió y dijo, escrito está. Mire la sabiduría del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, como hacen hoy los vendedores de lisonjas y los de la teología de la prosperidad. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es el único que ha soportado y ha vencido a Satanás. Solo uno no pecó. Nos dice primera de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Solo uno, hermano, solo uno murió en sacrificio por todos. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, dijo el Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No voy a leer todo el capítulo de la resurrección, hermanos, porque ya lo conocemos. Dice Hebreo 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Solo uno dio hasta la última gota de sangre en rescate por nosotros. Dice Isaías 53, 5 al 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, solo uno resucitó de los muertos, solo uno resucitó por sí mismo. Vayamos a Lucas 24, 1 al 8. Lucas 24, 1 al 8. El primer día de la semana, un día como hoy, por eso nos reunimos hoy en honor al Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermanos, solo uno es mediador entre el Padre y los hombres. Vayamos a 1 Timoteo 2, 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice la palabra del Señor muy claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Sí, hermanos, solo hay un Salvador y un Redentor. Solo uno dio la vida por todos. Solo uno venció la muerte. Solo uno ha hecho cosas tan maravillosas. Cristo, el Salvador, el Cristo. Ninguno otro hay como Él. Pero los judas de hoy, como los del Antiguo Testamento, se han ido a los ídolos. Han consagrado el mundo a los ídolos y se han entregado a toda clase de perversiones. Los judas de hoy, como los del Antiguo Testamento, rinden culto a la Reina del Cielo. Esta vez al ídolo que se han hecho de María, a los ídolos que han hecho de los santos, de los muertos, y hasta de la misma muerte han hecho un ídolo. ¡Qué vergüenza! Una vez más le rinden culto a la piedra y al palo. Una vez más le rinden culto a las estatuas que ponen sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso y sobre toda piedra gigante. Estos son los peores traidores, porque dicen que caminan con el Señor mientras honran a los ídolos. Son iguales que Judas Iscariote. Cuando era la hora, dice Lucas 22, 14 al 23, vayamos. Lucas 22, 14 al 23. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El traidor convivía con él, andaba con él y cenaba con él. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay del hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de entregar esto. Así son los traidores. Enaltecen, dicen que adoran, que veneran, pero su corazón está lleno de maldad. Sí, hermanos, los judas de hoy dicen estar con el Señor, dicen creer en el Señor, pero no solo no viven como el Señor ordena, sino que sacrifican a los demonios. Sus templos están llenos de ídolos y todas sus promesas y sus peticiones son hechas a los ídolos. Pero amigos, y los que no son tan amigos, queremos recordarles que mientras hay vida, hay esperanza. Que una y otra vez el Señor lo envió profetas a su pueblo. Y cuando el pueblo, vio su pecado, cuando se humilló y clamó por perdón y misericordia, el Señor los perdonó. Amigos, es hora de humillarse al Señor, clamar su perdón, abandonar los ídolos e ir a Cristo. Cuidado, cuidado con hacer lo que hizo Judas. De nada sirve devolver las monedas, de nada sirve llorar de amargura si no piden perdón al Salvador, si no claman al Salvador, si no se inclinan ante Él y si no se entregan a Él. De nada sirve llorar, ni siquiera devolver lo robado. Cuidado con tener amargura para muerte. El Señor nos ha llamado a humillarnos y a llorar por nuestros pecados para arrepentimiento de vida. El Señor no nos ha llamado a quedarnos en la amargura de nuestros pecados.
El Salmo dice que el Señor se olvidará de ellos. Si usted se arrepintió de verdad de corazón, abandone toda amargura y vaya en fe y alegría al Señor. El Señor nos ha llamado a desesperación, tampoco a muerte. Por el contrario, nos ha llamado a vida, a clamar para que nos perdone y nos dé una vida nueva, para que nos haga nuevas criaturas. No tenemos que hacer nada extraño ni extraordinario. Las obras extraordinarias ya las hizo el Señor. Solo nos dice que nos arrepintamos y que demos frutos dignos de arrepentimiento. La Escritura nos muestra la misericordia de Dios para quienes, a pesar de haberlo traicionado, clamaron a su tiempo por perdón, lo reconocieron como único Dios y Salvador y dieron frutos dignos de arrepentimiento. Vayamos primero al Antiguo Testamento. Así como una larga lista de reyes traidores, también hubo unos que clamaron, lloraron y el Señor los perdonó. Miremos una de esas historias. Vayamos a Segunda de Crónicas 33, 1 al 23. Segunda de Crónicas. Uno cuando mira estas historias y uno mira la edad de los reyes y uno piensa en los niños de hoy, se da cuenta cómo estamos de mal. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Lástima que hizo lo malo, pero tenía 12 años y era rey. Hubo otro que comenzó, vamos a leer, a los 8 años. Y a los 12 años comenzó a tumbar todas las estatuas de Israel y de Jerusalén. A los 12 años tenía una madurez espiritual total. Restauró la casa de Dios. Hoy nos dicen, no, pobrecitos, son niños. No les diga que no porque se traumatizan. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este fue uno de esos reyes malvados, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó a los Baales, e hizo imágenes de Aserá, de la reina del cielo, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, mira hasta donde llegó, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Mira hasta dónde llegaron. Así como los de hoy que pasan a sus hijos por fuego. Los entregan a los demonios el 31 de octubre. Les dicen que pueden escoger su sexo, ¿cierto? Que son libres, los entregan a los demonios. Hizo pasar por fuego a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos. Miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones. Y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues,
hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Ese es el problema de los reyes malvados. Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mira toda la perversidad que hizo este rey. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Hoy nos dicen una y otra vez el Señor nos habla por la Escritura. Y le habla a unos y le habla a los demás. Y la respuesta es la misma. Mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Oh, yo me arrepiento en el momento de la muerte. Como el ladrón en la cruz, sí, claro. Pero tiene que llegar a la cruz. Tiene que llegar a la tortura. Tiene que pasar por el sufrimiento. Mas luego que fue puesto en angustias, por lo menos este entendió. Porque hay unos que están en angustia y blasfeman el nombre de Dios. Como dice Apocalipsis que sucederá con los gobernantes de esta tierra. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero mira hasta dónde tuvo que pasar. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por ahí. El Señor nos llamaba y nos negábamos, nos burlábamos, hasta cuando nos humilló, nos arrastró, pero nos dio su misericordia. Amén. Después de eso, listo, lo perdonó. Se arrepintió de corazón. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza. Y mandó a Judá, que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hermanos y amigos, como hemos venido diciendo, mientras hay vida, hay esperanza. Es hora del arrepentimiento, es hora de ir al Señor, es hora de clamar por nuestros pecados, abandonar todo mal e ir a Cristo. Pero como Manasés, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No solo clamó, no solo lloró y se humilló, sino que después que fue restaurado, tumbó todas las obras inmundas que había hecho. Amigos, no es solo decir como algunos falsamente creen, perdón, Señor. Es hacer como Manasés. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué significa humillado grandemente en esa época? Que se vistió de cilicio, echó ceniza sobre su cabeza, debió haber ayunado mucho tiempo, debió haber llorado por su pecado. Eso significa, cuando uno mira en la Escritura, es haberse humillado grandemente en la presencia de sus padres. Es como decimos, llorar de corazón por nuestro pecado. Es humillarnos grandemente ante la presencia de Dios. Es entregarnos a Cristo en todo nuestro ser. Es destruir los ídolos, no solo los físicos,
Porque yo sé que en ninguna casa de ustedes hay imágenes, pero hay muchos ídolos en el corazón. Seguimos guardando ídolos en el fondo de nuestro corazón. Hay que destruir esos ídolos. Hermanos, es negarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir. Sabemos, hermanos, que el ejemplo que más resalta una situación como esta en el Nuevo Testamento es la historia de Pablo, a quien el Señor llamó el medio de su pecado, en plena persecución al pueblo de Dios. Pero luego de haberlo cegado y humillado, lo restauró. Vayamos a Hechos 9, 1 y 22. Hermanos, igual cuando se cae, si algún hermano está caminando y tuvo una caída, vaya al Señor, llore, clame. No vaya a decir, ya no puedo hacer nada, no. Todo lo contrario, humíllese más, vaya más al Señor. La palabra del Señor dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Saulo, miren quién era Pablo, ¿no? Se llamaba Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y miren, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sí, no era idólatra, ni era ladrón, ni homosexual, ni nada de esas cosas. Era algo peor, era un perseguidor de los cristianos. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren de una vez lo que hizo, miren la actitud de Saulo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Lloramos por nuestro pecado y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué estaba haciendo Saulo? No comió ni bebió. Estaba llorando por su pecado, clamando al Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió lo que debemos responder todos. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, uno de los buenos, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando, estaba clamando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, ¿cómo voy a ir a él si es el que los persigue? Pero miren la obediencia. Y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todos sabemos quién era Saulo. Fariseo de fariseos, dice, educado a los pies de Gamaliel. Era uno de los fariseos más importantes, más poderosos, y uno se imagina que más ricos, ¿sí? Y el Señor dice: lo voy a mandar a los gentiles. Traduzcámoslo en el lenguaje de los judíos: a los perros gentiles, a lo peor de la sociedad de la época. Y le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, vea la obediencia a Dios, la fidelidad, y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ya. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Oh, y otros decían, todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No solo lloró por su pecado, sino que se apartó del pecado y fue a Cristo y mostró frutos dignos de arrepentimiento. La palabra del Señor dice que nadie prende una luz para meterle debajo de la cama. A todos nos ha llamado, todos somos luz. Y además nos dijo, como dice el hermano Marco, no nos dijo que éramos el caramelo de la tierra, nos dijo que éramos la sal de la tierra. Y Pablo hizo eso, recibió la luz y fue por todo el mundo de la época a llevar la luz. Amigos, estos son los arrepentimientos para vida. No se puso a llorar, ni fue como Judas a suicidarse. No, se arrodilló y se inclinó ante el Señor y fue al Señor. No solo se arrepintió, sino que entregó su vida a Cristo y a la causa del Evangelio. Igual podemos decir de Pedro, que luego de haberlo negado, de haberlo traicionado, una traición, negar al que está preso es una traición, lloró amargamente, pero no se quedó en la amargura, sino que fue al Señor para ser restaurado. Fue el que más corrió a la tumba del Señor para celebrar la resurrección. Acordémonos cuando llegaron las mujeres y dijeron: el Señor ha resucitado. Pedro dijo: no se los imagina, no, yo primero, y corriendo para ver el milagro del Señor. Hermanos, eso es lo que hay que hacer, correr al Señor. Amén. Él corrió para celebrar la resurrección. ¿Y cuál fue su siguiente acción? Un hombre pobre, humilde, un pescador. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? El día de Pentecostés se levantó frente a más de 3,000 personas y dio
un gran discurso frente a más de 3.000 personas, un discurso tal con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que los convirtió a casi todos. No se quedó llorando. Fue a llevarle la felicidad, la alegría de la salvación a los demás. Claro que somos muchos hermanos los que en un primer momento e incluso durante años traicionamos a nuestro Señor. Lo abandonamos para entregarnos al pecado. Pero una vez nos llamó, lloramos por nuestro pecado, clamamos por su perdón, nos humillamos ante el único y verdadero Dios y dijimos como sus siervos los profetas: heme aquí, Señor. Hoy somos instrumentos para su gloria. Amén. Pero hermanos, infortunadamente, hay otros que son de los peores traidores. Sí, hermanos, son peores que Judas Iscariote. Porque este por lo menos devolvió las monedas. Porque este por lo menos vio la gravedad de sus faltas. Por lo menos lloró de amargura. Sí, desafortunadamente no se entregó al Señor, pero por lo menos lloró de amargura. Pero estos, como los peores pecadores, se regocijan y se vanaglorian en su pecado. Estos traidores de la fe, al igual que Judas Iscariote, entregan al Salvador de la forma más hipócrita. Pero como dijimos, ni siquiera lloran de amargura. Vayamos a Mateo 26, 47 al 50. Mateo 26, 47 al 50 dice la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. A lo terrible. Al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Mira la hipocresía. Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Le fue diciendo: traidor, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sí, hermanos, los Judas de hoy son los peores traidores, los hipócritas que entregan al Señor con un beso, los que engañan a todos con sus lisonjas y sus vanaglorias, los que dicen paz, paz, pero la Escritura nos dice que no hay paz para el impío, los que, como hemos dicho últimamente ponen el letrero en sus víctimas: descansó en la paz del Señor, cuando con un beso los han entregado a Satanás. El principal de todos ellos, ya sabemos quién es: el papado, el hombre de pecado, el que se hace pasar por Dios sin ser Dios. Y sin su institución, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones. Con gran profecía escribió el apóstol Pedro, cuando estando en Roma dijo: la iglesia que está en Babilonia os saluda. Sí, Babilonia la madre de las confusiones y de las abominaciones de la tierra. Esta institución que, diciéndose cristiana, entrega a sus miembros, como se ha mencionado, a la total idolatría y al pecado. Aunque sus sacerdotes todos los días besan la Escritura, paso siguiente, sacrifican una y otra vez al Salvador, haciendo mofa de este sacrificio. Pero en realidad no es difícil identificar a estos Judas Iscariote.
Solo basta con leer la Escritura, con la guía del Espíritu Santo, y ver el engaño en todas sus tradiciones y en todas sus falsas doctrinas. Solo deben ir a la Escritura. Pero hay otros, igual o aún más hipócritas y peligrosos. Los que dicen que caminan por el sendero mostrando la sana doctrina. Los que entran a la congregación del Señor y también besan todos los días la Escritura. Son los falsos maestros que se han infiltrado en el protestantismo. Los falsos maestros que, como nos dice la Escritura, entran encubiertamente dentro de la iglesia evangélica. Esos que dicen ser cristianos evangélicos, pero se inclinan ante el hombre de pecado. Aquellos que se alegran cuando el anticristo de turno visita cada país para consagrarlo a los ídolos. Judas Iscariote entregó al Señor con un beso y huyó amargamente a sellar su condenación. Pero estos besan al Señor todos los días, mientras entregan a las almas incautas a Satanás. De estos precisamente es de quien nos habla Judas el fiel. Vayamos a la cita básica, vayamos a Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si bien el mismo Señor nos había advertido de ellos directamente, el Señor nos lo dijo también por medio de Pedro. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Miren, son las profecías que hace el Señor por medio de Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, todos son salvos. El Señor los ama a todos. Todos son salvos. Diezmen, pacten, siembren. Sobre tales, dice el Señor, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se dura. ¿Por qué decimos que estos son los Judas Iscariote más hipócritas? Porque, como hemos dicho, Judas dio el beso en público y todos supieron quién fue el traidor. Pero estos son como el asesino que da pequeñas dosis de veneno a su víctima, mientras paralelamente y poco a poco le va quitando todos sus bienes. En estos días me contaron una historia aterradora. Y nadie termina sabiendo quién lo asesinó ni quién lo robó. Hacen todo en secreto. Se muestran, como dice el Señor, blancos y puros por fuera, pero por dentro se están llenos de podredumbre. Unos son los del pacte, siembre, declare, establezca. Los que, como hemos dicho una y otra vez, hacen del evangelio una fuente ilícita de ganancias. Los que hacen de la iglesia una pirámide de captación económica ilícita. Los Maldonados, los Cash Luna. Bueno, es que hay tantos nombres. Hay otros que como lo hacen, hay otros que lo hacen, como dice la Escritura, en forma más encubierta. Los Corson, los Darío Silva, los Cañas. La lista, infortunadamente, es muy extensa, mucho más que la de los reyes malvados del Antiguo Testamento.
Pero hay otros que son peores. En el caso de estos que acabamos de hablar, como Satanás seducen a las personas desde sus mismas concupiscencias. Claro, todos lo hacen. Estos son los más descarados. Pero como dice la Escritura, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A la gente se les dice, pero no creen, se enojan. ¡Ay, sí se enojan! Esos otros son ciegos que guían a otros ciegos, que su ambición los ha cegado a tal grado que no entienden que su final es aún peor que el de aquellos que se han dejado seducir por sus engaños. Eso es lo que no se dan cuenta estos falsos maestros, estos engañadores, estos que se enriquecen a costilla del Evangelio. Pero a los que me refiero son aquellos que han introducido mínimas dosis de levadura, los que se esconden detrás de la sana doctrina, los que se esconden detrás de la reforma, aquellos que si bien no han hecho grandes fortunas, a excepción de MacArthur, su vanidad y orgullo hacen desviar la palabra del Señor tan sutilmente que sus víctimas no ven el engaño ni ven la traición. Incluso son amados y admirados por sus víctimas, muchas de las cuales solo comprenderán el peligro de la levadura cuando estén frente al tribunal de Cristo. Cuando el Señor les diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos de estos son los que, como lo hemos dicho, representan a la reforma muerta y los de la falsa doctrina del solo amor. Mientras Judas el bueno, el fiel, nos dice guiado por el Señor, o mejor, nos ordena. ¿Cuál es la orden? Vayamos a Judas 1:3. Miren lo que nos dice el Señor por medio de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Volver a leer. Que contendáis. Pero no solo dice que contendáis, nos da la orden: contendáis ardientemente por la fe. Hermanos, lo cantábamos, esto es una guerra contra el pecado. Es una guerra. Estamos enfrentando a huestes espirituales. No necesitamos fusiles, nada de esas cosas del mundo. Es una guerra espiritual. El arma nos la ha dado el Señor, su palabra. Y también nos dio una armadura. Es una guerra. Por eso nos dice: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los Judas Iscariote nos dicen: no juzguen, no contiendan, hablen pasito. Si pueden, no digan nada. Los Elimás, el mago Elimás, que pretendía callar a Pedro y a Pablo para que el procónsul escuchara la predicación de la palabra. No digan, venga, pasito. Así no van a conquistar a nadie. Hermanos, la orden es clara: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La orden no solo es contender, repetimos, es contender ardientemente. No es hablar pasito. Es levante la voz, grite, anuncie, denuncie, llame al arrepentimiento, proclame la segunda venida del Señor. Amén. No, eso es terrorismo. ¿Cuántos grados el terremoto de antier? Cada vez más se cumple la Escritura. Aumentarán los terremotos. Habrá guerras y hambres por todas partes.
No, no asuste. Asústense por el pecado. Eso sí nos debería asustar. Eso sí nos debería preocupar. Que se están muriendo. Miren las cifras. Europa reporta un 30% de aumento en la mortalidad. Ya sabemos por qué. Eso sí, se están muriendo en condenación. Hermanos, estos Judas traidores del siglo XXI, como decimos, son peor que el Iscariote, porque estos se ocultan permanentemente su pecado, porque estos se disfrazan, como dice la Escritura, de apóstoles de Cristo. ¿Cuántos nos hacen llamar apóstoles? Porque se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, busquen un solo error doctrinal en una prédica de MacArthur, o de Michelén, o de Núñez, o de Bustamante. Búsquenla. Muy posiblemente no la van a encontrar. Ni en los de la Reforma Muerta de Colombia. Es muy difícil. Pero vean sus vidas personales. Vean su cotidianidad. Escuchen sus conferencias. Miren sus celebraciones. Y eso, que no podemos ver lo que hacen en secreto. No podemos ver lo que hacen en oculto. Como cuando el Señor dijo al profeta: mire lo que hacen en oculto los ancianos de Israel y de Jerusalén. Como hemos denunciado una y otra vez, han reducido el Evangelio a un simple conocimiento intelectual. Lo han mezclado con filosofías humanas. Lo han reducido a un simple ejercicio académico que no llega a los corazones, ni genera nuevos nacimientos verdaderos, sino que lleva a endurecer más los corazones. Los endurece, los llena de vanagloria. Para ellos el celo por el Señor, como lo hemos dicho, el celo por su palabra, es religiosidad y legalismo, se entendió de forma negativa, porque le han cambiado hasta el sentido a las palabras. ¿Qué es ser religioso? Es creer en Dios, es tener una fe. No, ahora se volvió adjetivo despectivo, descalificativo. ¿Qué es ser legalista? El que cumple la ley, el que actúa conforme a la norma. No, eso es absurdo, ridículo. O sea, seguir la ley del Señor es ser legalista en sentido negativo. El amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente, como lo ordenó el Señor, es fanatismo sectario. Pablo fue un gran fanático sectario. Fue tan fanático que apeló a César para ir hasta Roma. Fue tan fanático, tan religioso, que le predicó a sus captores y convirtió a muchos de ellos. Fue tan religioso y tan fanático, amaba tanto a su Dios, que le predicó a los reyes. Por poco me convences de ser cristiano, le dijo el rey. Ojalá fuéramos así de fanáticos y así de religiosos. Estos Judas del Evangelio son peores que los atalayas de Isaías 56:10. ¿Qué les dijo el profeta? Les dijo: perros mudos. Perros mudos. Y decimos que son peores porque aquellos en su pecado guardaban silencio ante el pecado y la perversión del pueblo. Pero estos no solo guardan silencio frente al ecumenismo y al nuevo orden mundial, a la falsa ciencia y a los falsos evangelios, sino que, como hemos dicho, como el mago de Dimas, acallan la voz de los predicadores. Mientras Judas el fiel llama a contender abiertamente por la fe, estos señalan a quienes en amor y obediencia al Señor hacen caso del llamado y los tildan de
contenciosos, problemáticos, ser secta de inconformes, como si pudiéramos estar conformes con tanto pecado y tanta cobardía. Hermano, voy a repetir qué es el ecumenismo para el que no lo entendí. La palabra del Señor desde el inicio le dijo a los israelitas: no se unan con los pueblos vecinos, no se unan con los incrédulos porque los van a llevar al pecado. En el Nuevo Testamento nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que tienen en común la luz y las tinieblas. Entonces el ecumenismo inició por la unión de todos los llamados cristianos. Los protestantes volverse a unir al catolicismo. Por eso el Señor dice que tiene que ver el templo de Dios con el templo de los ídolos. No os unáis en yugo desigual. Pero estos ahora van más allá. Porque ahora la unión es con los musulmanes, que como hemos dicho, niegan a Cristo, con los judíos, que no solo lo niegan, sino que lo mataron. La otra vez el hermano Julián me decía que estuvo hablando con un judío y no se imaginan las palabras con que se refieren a nuestro Señor. El odio. Lo crucificaron y se burlaron. Pero la palabra del Señor es clara: llorarán ante el que traspasaron. Amén. Así es. Entonces se unen, pero no solo son judíos, musulmanes y católicos. También está el Dalai Lama, ¿sí? Cuando estuvo en uno de los países, se me olvida el nombre, uno de los papas se unió con los grupos satánicos. Ahí estaban las fotos, abrazados, haciendo pacto ese satánico, riéndose, en Filipinas, si mal no estoy. Ese es el ecumenismo, es la reunión de todas las religiones en torno al Papa y en torno, dice que son las religiones abrámicas. Pero es que Abraham no fue Dios, fue un instrumento de Dios. Pero miren lo que nos dice aquí: niegan al Señor, lo niegan a Dios y a Cristo. Eso es el ecumenismo, es la religión del mundial. Y todos van allá. Sí, el discurso es muy bonito. Ya no nos vamos a matar por religión. Perdón. ¿En qué país cristiano, así sea cristiano de falsa doctrina, en qué país cristiano fusilan y encarcelan a los musulmanes? ¿En cuál? Todos escuchamos un discurso de un musulmán en Francia llamando a la yihad, a la guerra santa de ellos, diciendo que van a derrotar a Macron. Vaya usted a un país musulmán y solo muestren la Biblia, o que le entiendan la palabra Cristo. Ahora, ¿qué tal usted para decir: en el nombre de Cristo vamos a derrotar a este? Hermanos, ese es el ecumenismo. Es la reunión de todos los demonios en uno. Y el Señor nos dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, por eso estamos hablando de los Judas. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Cuántos miles de verdaderos cristianos murieron en la hoguera? Prefirieron las llamas antes de negar a su Señor. Lo entregaron todo por amor a su Señor. Prefirieron las llamas antes de denunciar a sus vecinos y a sus amigos cristianos. Lo vimos en los países comunistas. ¿Cuántos no soportaron la tortura? Y cuando daban lista de personajes de la Biblia, o daban lista de los que ya habían capturado y muerto, pero nunca denunciaron a sus hermanos. A esto lo está llamando el Señor. Pero hermanos, nos dicen que guardemos silencio, que nos quedemos callados. Algunos de estos que habían contendido con nosotros por el Evangelio, que se habían visto fieles y radicales,
ya han comenzado a entregarse a la vanidad. Y como se menciona en otros momentos, han citado en sus conferencias como sus maestros a filósofos entregados a la idolatría y la mentira. Sí, yo sé que Marx dijo cosas en contra de la Iglesia Católica. Hablando de la Iglesia Católica, ¿cierto? Dijo que la religión era una especie de aguardiente espiritual de mala calidad, en que los esclavos libres del capital sumen sus penas, mientras los ricos compran a precios módicos pasajes al bienestar celestial. Sí, es una gran descripción de los falsos maestros, pero yo no lo voy a citar como el gran filósofo, porque fue ateo, perseguidor del Señor. Fue uno de los grandes anticristos también de la historia, no lo podemos negar. Aborrecía al Señor. ¿Qué tal? No, es que como somos académicos lo vamos a citar. Gran frase. No, hermanos, fue un apóstata además, porque él conoció el Antiguo Testamento, aprendió arameo antiguo para traducir el Antiguo Testamento. Su papá fue pastor cristiano, ¿sí? Un apóstata. No lo podemos tener como referencia, pero ellos citan a filósofos católicos, idólatras, como si fueran grandes pensadores de la humanidad. Estos en su hipocresía se parecen a los políticos corruptos y a todos estos medios de desinformación, para quienes el problema no es la corrupción, sino los que denuncian a la corrupción y al corrupto. Denuncie usted la corrupción, denuncia a un corrupto, si no le toca irse del país. Estos son como aquellos, son los que de vez en cuando y en un aparente acto valeroso muestran y denuncian el pecado, pero luego callan para que no haya consecuencias frente al pecado. Lo estamos viendo con una película. Sí, están denunciando la trata de personas, pero concentrémonos en rescatar niños y no digamos nada de las mafias que se roban los niños. Hipócritas, es hipocresía. Sí, claro que hay que buscar a los niños, hay que rescatarlos, pero hay que quitar el mal de raíz. Amén. Si no quita el mal de raíz, pues no, se seguirá. Sí, entonces atendamos a los niños después de violados. No, evitemos que los violen, evitemos que se los roben, evitemos que comercien con carne humana. Estamos diciendo, son como los que denuncian a la corrupción del gobierno, pero luego enaltecen a los gobernantes. Los que denuncian las herejías de Roma, pero besan la mano del Papa. Los que denuncian la teología de la prosperidad, pero no quieren que metan a ninguno de esos estafadores en la cárcel. Los que con bombos y platillos señalan los pecados de los demás, pero se convierten en Sanedrín frente a sus pecados y a los pecados de los que son cercanos a ellos. Entonces hay un escándalo en la iglesia, porque se descubrió una de las iglesias que tenía un hospicio, un orfanato para niñas, y se descubre que hubo violaciones, y todo lo tapan, todo lo ocultan. No, hermano, la iglesia no es para eso. Puede ser el pastor principal, pero si pecó, toca denunciarlo, toca ponerlo frente a la congregación y no se puede parar frente al púlpito. Ah, que tuvo pecados pasados, sí, todos lo tuvimos desafortunadamente, pero después de que llegamos a Cristo no es lícito y no se puede tapar. Estos, además de ser los iscariotes del Evangelio, son idénticos que los escribas y fariseos. Sí, uno vendió al Señor, pero los otros, haciéndose pasar por puros y santos, lo asesinaron. Vayamos a Mateo 23, 1 al 7. Miremos la descripción que nos hace la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Mire,
Sí, leían la escritura. Todo lo que os digan, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, oh pastor, profeta. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Nosotros a quién vamos a seguir? ¿A cuál de los Judas vamos a imitar? ¿Al Iscariote? ¿Al que entregó al Señor con un beso? ¿Nos haremos pasar por creyentes mientras guardamos silencio ante el pecado y la maldad? Nos diremos creyentes, pero guardaremos pecados en nuestro corazón, como quien guarda un tesoro. Nos diremos creyentes, mientras nos deleitamos a escondidas en el mundo y en las cosas que están en él. Nos diremos creyentes, mientras pasamos por alto la corrección de nuestros hijos frente a sus pecados. Y cuando los niños apostatan y se van de sus casas, ahí sí lloran. O seguiremos a Judas el justo, al hermano de Santiago, que de acuerdo a los entendidos, muy posiblemente era Judas el hermano del Señor. ¿Lo seguiremos a él en su llamado a contender ardientemente por la fe? Hermanos y amigos, antes de despedirnos, recordémonos a quienes dirige Judas su carta. Dice, a los llamados, vayamos a Judas 1, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Por qué lo preguntamos? Porque los Judas de hoy solo atienden al llamado de ser justificados, pero se niegan a ser santificados. El llamado de esta carta es claro: a ser santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, a ser santos en el Padre y ser guardados de todo pecado en Jesucristo. Sabemos, hermanos, que la suma de la palabra es su verdad. Realmente, las palabras con que se refiere a Judas, a los iscariotes del Evangelio, son claras. Volvamos a ir a Judas 1:4. ¿Qué nos dice? Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta carta, hermanos, no termina ahí. Nos hace serias advertencias. Dice el versículo 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Sí, muchos, vamos a seguir. Claro que el Señor ha liberado a muchos de pecados terribles, de pecados escandalosos, pero no pocos siguen guardando amor por el mundo y las cosas que están en él. Claro que muchos ya no son ni idólatras, ni borrachos, ni fornicarios. No se puede negar que con el favor de Dios han abandonado muchos pecados. Pero como Judas el Iscariote, dicen estar con el Señor y en el Señor, pero aún guardan orgullo y vanidad. Y aún tienen mucho amor por el mundo y las cosas que están en el mundo. Estos son los que traicionan al Señor con un beso. No lo van a asesinar directamente, ni perversamente van a cortarle el brazo luego de muerto para reclamar la recompensa.
lo mantienen vivo para, escondidos en el falso amor y la falsa tolerancia, entregarse con un beso al pecado. Así entregarán a los creyentes verdaderos, a los Judas fieles, los entregarán con un beso. Aunque ya los hemos visto diciendo que son creyentes, pero confraternizando con los impíos para señalar a quienes quieren vivir como es digno de Dios. Ya los hemos visto diciendo que son cristianos mientras obedecen ciegamente a César. Ya los hemos visto diciendo que son cristianos, pero transitan poco a poco hacia los caminos de Roma. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser obedientes, fieles, a vivir en santidad, pero también nos ha llamado a contender ardientemente por la fe. Los hijos fieles del Señor viven en santidad, pero también combaten por el Evangelio. Viven con el favor del Señor como es digno de Dios, pero contienden ardientemente por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, llénanos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Ayúdanos a vencer, Señor, estos pecados que aún nos atacan, Señor. Ayúdanos a mortificar todo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a caminar hacia ti, Señor. Tú sabes que solos no podemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tenos aún más misericordia, Señor. Pero también, Padre, llénanos de valor. Haznos soldados valientes, Señor, que podamos de verdad, Señor, contender ardientemente por la fe. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.